Bueno, esta sería la parte que llamamos, porque está todo relacionado, digamos, sería el práctico número 3C, digamos. Primero vimos la interpretación de los análisis de suelo, luego vimos, en base a esa interpretación, y conociendo los fertilizantes, vimos los criterios para realizar las recomendaciones de fertilización, que es el práctico que tienen que entregar hoy. Y hoy vamos a basarnos en lo que dio Hugo sobre las correcciones, enmiendas calcíticas y dolomíticas para corrección de suelos con problemas de acidez. Entonces sería el cálculo de enmiendas minerales y corrección de la acidez edáfica mediante el encalado. En aguas ya ustedes vieron la parte de corrección de suelos aminosódicos con la utilización de yeso, de sulfato de calcio dihidratado. Bien, voy pasando rápido. Esto es lo mismo que dijo Hugo. Lo que queremos es que ustedes, utilizando el método de saturación de base que fue explicado por Hugo, puedan hacer una corrección de la acidez edáfica y el reemplazo de ese hidrogenión por cationes como el calcio o el magnesio, depende de las relaciones que tengan en los análisis de suelo que hagan. Bien, esto lo paso rápido, simplemente que les quede para recordar lo que dijo Hugo, que en los suelos de la región templada el proceso se debe fundamentalmente a la exportación causada por la actividad productiva, o sea, la absorción por parte de las plantas de esos cationes ha hecho que disminuyan en el complejo de intercambio y, bueno, y se manifiesten lo podemos estar midiendo con los análisis de suelo. Y bueno, aparte del lavado natural y el uso de fertilizantes amoniacales también puede estar influenciando. Pero, como dijo Hugo, la absorción por parte de las raíces de estos cationes básicos y el reemplazo por hidrógeno, bueno, es una de las principales causas. Esto creo que también ya lo explicaste, Hugo. Si bien en Argentina no hay un uso excesivo de fertilizantes nitrogenados, pero en ciertas regiones sí, entonces que sepan que los fertilizantes con nitrógeno contienen, lógicamente, generalmente nitrógeno amoniacal. Entonces, las bacterias del suelo son las encargadas, un grupo de bacterias, de convertir el amonio en nitrato. Entonces, es en ese proceso bioquímico llamado nitrificación, donde quedan en esta conversión de 2 amonio más 4 de oxígeno, bueno, nos quedan estos 4 hidrogeniones que van a generar una acidificación del suelo, y bueno, entonces en zonas donde se hagan aplicaciones de altas dosis de fertilizante nitrogenado, es otra fuente de acidificación de nuestros suelos. Bien, entonces eso, bueno, va en esa pregunta que le hacían a Hugo, no solamente va a haber la pérdida de los cationes, sino que esa pérdida, como ya van a ver después con Silvia en la parte física de suelos, pueden afectar la estructura de suelos, ya que el calcio y el magnesio son fundamentales para la estabilidad de los agregados, y bueno, eso va a influenciar sobre la aireación y la infiltración de agua en el suelo. Va a haber una disminución en el número y la eficiencia de los microorganismos responsables de las transformaciones del fósforo y el azufre orgánico. Disminuye también la producción de granos de forraje, lógicamente, y aumenta la solubilidad de elementos que pueden alcanzar niveles fitotóxicos, como el aluminio y el manganeso, ya cuando estamos en condiciones de acidez
por debajo de 5.5, 5.4 o de 5. Bien, ¿cómo nos afectan la microbiología de suelos, la acidificación? El crecimiento de muchas bacterias y actinobacterias se inhibe, o sea, Gonzalo le mostró cómo afectaban la parte nutrientes, pero también hay un efecto sobre la acidificación, del efecto de la acidificación sobre las bacterias y actinobacterias, por debajo de 6 puntos de pH. Al contrario, los hongos crecen a través de una amplia gama de pH en el suelo, son dominantes en medios ácidos, entonces van a tener menor competencia por bacterias y actinobacterias, o sea, por debajo de 6 las bacterias disminuyen. Por otro lado, si hablamos de macrofauna, las lombrices les gusta un pH de más, o sea, parecido a 7 o 6,5, 7. Entonces también la macrofauna se va a ver afectada con la disminución de pH. Y la nitrificación, que es esta, que es realizada por los microorganismos, también se inhibe grandemente con pH por debajo de 5.5. Entonces, este pasaje se va a ver inhibido. Y también otro efecto de la acidificación es va a influenciar sobre la actividad de los rizobios, de las bacterias que están, tanto en todas las leguminosas, están realizando la simbiosis para poder fijar nitrógeno atmosférico. Entonces, esa fijación de nitrógeno, gracias a la simbiosis, disminuye por debajo de pH 6. Entonces, bueno, esto es lo que mostraba Gonzalo hoy, que estaba relacionado con la parte de los nutrientes. Hay una disminución de la disponibilidad de los nutrientes cuando el suelo se acidifica, pero bueno, también tenemos efectos sobre la parte física del suelo al perder calcio y magnesio, y también tenemos un efecto sobre la parte microbiológica y sobre la parte también de macrofauna, en todos los procesos que ya le nombré anteriormente. Así que es un combo de situaciones negativas que se van sumando cuando los suelos se acidifican. Entonces, bueno, estos fueron trabajos mostrados en el simposio del año pasado. Se hicieron muchos análisis de suelo donde muestran, se hicieron distintos relevamientos. Entonces muestran esta disminución de pH. Este sería a la izquierda el prístino, el pH. El pH medido en 2011 en los mismos sitios, no en los prístinos, sino en los mismos sitios que luego en el 2018. Y fíjense cómo hubo un proceso de acidificación, o sea, donde está más rojo, en rojo, perdón, hay pH, se encontraron pH de 5.3 a 5.9. Y esta zona coincide con la zona de mayor extracción de las cosechas, digamos, de los suelos más productivos, hay mayor extracción de bases, y eso produce también una acidificación, principalmente se da en los primeros centímetros de suelo, pero como en los primeros 20 centímetros o 30 centímetros de suelo. Pero bien sabemos que las raíces, la mayor, de donde extraen los nutrientes, se da justamente en esos primeros centímetros de suelo, prácticamente entre 0,20 y 20,40 centímetros de suelo. Y lo que se observa en estos trabajos es que ha habido como una aceleración en el proceso de acidificación, porque en 40 a 50 años habían bajado 0,32 unidades de pH, y en los últimos 7 años, por lo menos en estos 500 y pico sitios muestreados, ha habido una baja de 0,21. O sea que si
nosotros nos remitimos al aumento de las cosechas, al aumento del volumen total cosechado a nivel país. Hoy estamos cerca de las 150 millones de toneladas, cuando en los años 90 estábamos en una quinta parte de esa cantidad. Entonces, esa extracción, esa mayor producción de grano, lógicamente, va asociada en una extracción mayor de nutrientes. Y en este caso, concretamente, estamos hablando de las bases, que se traducen en una mayor acidificación de nuestros suelos. Bueno, todos esos puntos son simplemente para mostrar también cómo han hecho el análisis. Muestro esto porque fue hecho por otra gente, por la gente de Suelo Fértil de ACA, que muestra exactamente lo mismo. En amarillo, pH 5 a 6, también todo un proceso de acidificación de los suelos en nuestras zonas más productivas, y bueno, también hay sobre 127.000 análisis realizados por el laboratorio Suelo Fértil. Entonces, cuando tenemos, si graficamos pH, bueno, este es un trabajo que está publicado, pH en el eje de las X y el nitrógeno anaeróbico, que como vimos en la clase pasada, se correlaciona con la materia orgánica, pero lo que vemos es que también cuando el pH disminuye, el nitrógeno anaeróbico también disminuye, o sea, tendríamos, ¿se acuerdan? El nitrógeno potencialmente mineralizable. O sea, que también, al haber una acidificación, vamos a tener una menor mineralización del suelo, un menor aporte de mineralización del suelo. Entonces, menor pH, como vimos, menor actividad biológica, menor mineralización de nitrógeno, y por lo tanto la necesidad de fertilización va a ser mayor. Ahí está entre comillas, en signo de pregunta, porque el suelo no va a estar aportando también menos nutrientes, y los fertilizantes también, como vimos, ese amonio, al pasar a nitrato, se va a ver reducido. Entonces aquí, como Gonzalo les mostraba los micronutrientes, yo les muestro lo que es, en este caso, calcio, también sobre 10.000 análisis de laboratorio Suelo Fértil. Fíjense cómo se empieza a poner anaranjado. Cuando estamos bien provistos, generalmente encontramos en nuestra zona, generalmente encontramos 1.600, 1.700 partes por millón de calcio. Ahora, en varios lugares empezamos a encontrar menos de eso, y en algunos lugares 800 partes por millón. Entonces, el calcio nos está marcando que está cayendo en muchas zonas. Si lo vemos también en el otro trabajo, los pongo a los dos porque fueron hechos por distintos laboratorios y distintos investigadores. Este es de Saint Rosas, el anterior lo hizo la gente del laboratorio de ACA, que está Roberto Rotondaro y Amancay. Y fíjense que en también, es el calcio en los suelos prístinos, el calcio en 2011 y el calcio hoy. Se empieza a observar cómo en toda nuestra zona, el anaranjado también empieza a aparecer con mayor predominancia. Y ha bajado en los últimos años, como lo que decíamos, se ha acelerado el proceso de disminución de este catión, pero justamente por la mayor extracción por parte de los cultivos. Si vamos al magnesio, también sobre 11.000 análisis, Roberto Rotondaro y Amancay Herrera, también muestran cómo el magnesio también ha disminuido en toda la zona. Lo que observamos es que todavía permanece verde en la zona del domo occidental,
la zona de Morteros, en la parte del departamento San Justo de Córdoba, o en la parte oeste del departamento Castellano y San Cristóbal, nuestra provincia, pero en otras partes ya empezamos a tener valores de estos valores, 160 a 300 partes por millón de magnesio, que son los dos cationes estructurantes. Y también en la otra fuente de Saint Rosas, también lo mismo, se veía que en los prístinos está todo en verde, está todo bien. En el 2011 no se veían prácticamente problemas, casi todos estaban entre 200 y 600 partes por millón, pero los mismos sitios muestreados en 2018 ya muestran disminuciones importantes de magnesio también, y entonces encontramos sitios con 100 a 200 partes por millón de magnesio. Potasio era, bueno, lo que vimos cuando yo les hablé de los fertilizantes, el potasio en el suelo, también sobre casi 8.000 muestras del laboratorio Suelo Fértil. El potasio es nuestros suelos son muy ricos en potasio. Esto marca cómo la zona oeste es más rica en potasio y cómo los principales problemas aparecían en la zona de Entre Ríos y sobre lo que yo les decía hoy más temprano, sobre el domo oriental, sobre todo lo que es la Ruta 11. Y bueno, cuando estos otros investigadores también trabajaron sobre potasio, fíjense, los suelos prístinos prácticamente no presentan deficiencia de potasio, sí hay una menor cantidad de potasio en la zona de Entre Ríos. Lógicamente, si nos vamos a Uruguay tiene serias deficiencias de potasio. En 2011 muestrearon estos sitios y ya aparecían zonas en anaranjado, con valores de 200 a 400 partes por millón, pero ahora esos mismos sitios, esa zona anaranjada aumentó, y empezamos a encontrar sitios con menores de 200 partes por millón. Es lo que yo le comentaba hoy a la mañana, que en la zona de Margarita y en Reconquista se han encontrado análisis de este año 2020, lotes con 115 partes por millón de potasio. Entonces, bueno, es de esperar que haya una respuesta a la fertilización potásica. Bien, pérdida de cationes intercambiables, esta es una pregunta que se hacía en ese trabajo de Saint Rosas. Se aceleró el proceso. Fíjense que el amarillo está lo que pasó en 40 o 60 años, y en rojo lo que pasó en 7 años. Entonces, fíjense, el calcio en 40 o 60 años, el porcentaje de pérdida, de disminución total, estuvo en un 67%, pero en los últimos 7 años tenemos 33%. Lo mismo con el magnesio, se había perdido 35 en 40, 60 años, pero en los últimos 7 años aumentó muchísimo su pérdida, su porcentaje en la disminución, y el potasio también. Entonces todo esto es producto de lo que yo le contaba. Si ustedes van a la historia de la producción de granos, cómo se ha quintuplicado prácticamente en los últimos 30, 40 años la producción de granos. Y eso ha hecho que los suelos disminuyan no solamente fósforo, nitrógeno, materia orgánica y otros nutrientes, sino también las bases. Si los suelos tienen menor capacidad de retener cationes, puede haber mayores, esto es una pregunta que se hacen los autores, mayores pérdidas por lixiviación. Bien, diagnóstico, esto ya lo dijo Hugo, análisis coherentes, ustedes ya aprendieron a interpretar análisis de suelo y a ver la coherencia analítica, a ver si
ustedes tienen asegurado el muestreo, pero lo mandan al laboratorio y ven cosas que son un poco raras en ese análisis. Entonces, ver si son análisis que son coherentes analíticamente. Entonces, bueno, para poder hacer un diagnóstico de las enmiendas calcíticas o dolomíticas, van a tener que medir, lógicamente, pH, que es un indicador, que es, como decía Sebastián Gambaudo, la fiebre del suelo, es un indicador fácil y barato de medir, pero necesitamos ir afinando los análisis para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, medir saturación de bases, porcentaje de saturación de bases, capacidad de intercambio catiónico, la SIC, el valor T, la saturación de bases es el valor S, si recuerdan de la nefrología. El porcentaje de saturación de cada uno de estos nutrientes, fíjense que en las tablas que están que ustedes pudieron bajar, los trípticos, figuran no en miliequivalentes o en partes por millón, el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio, sino que figuran en porcentaje de la saturación de base. Entonces, es el contenido del calcio sobre la SIC. Eso es lo que está reportado ahí. Entonces, lo que le decía Hugo, si tienen pH por debajo de 5, bueno, tendrán que medir aluminio, y si el pH está por 7,5, hay que ver si no hay sodio presente. Y bueno, y también ver las relaciones de los cationes calcio, magnesio y potasio, magnesio. Esto, bueno, es lo que había encontrado Gonzalo Verón Garay con un set de datos de suelo fértil, que nos había dado Roberto Rotondaro. Bueno, cómo se relaciona la mayor saturación de bases con pH más altos. Cuando las bases caen, los pHs también, lógicamente, son más bajos. Esto, bueno, ya lo mostró Hugo, es lo que tendríamos que estar buscando en cada uno de estas bases, calcio, magnesio y potasio, lograr valores que estén por arriba, por ejemplo, de 60 de calcio, en magnesio que estén mayores a 6, y en potasio mayores a 3 porcentajes, estamos hablando aquí de la SIC. Y la saturación de bases que esté en el orden del 80 o el 85%. Bueno, esto lo paso rápido, lo que vieron con Hugo, pero nosotros nos vamos a centrar en el práctico, en el cálculo de la saturación de bases. Así que avanzo para bueno, esto ya lo dijo Hugo. Lo que vamos a hacer con este método de saturación de bases, teniendo los datos analíticos de un análisis completo, necesitamos conocer la SIC y la saturación de bases. La SIC se obtiene de la suma de las bases calcio, magnesio, potasio, sodio e hidrógeno intercambiables, extraídas con acetato 1 normal. Bueno, la fórmula es esta, las necesidades de enmienda va a estar dada por la SIC, que ustedes la tienen que pedir al laboratorio. Recuerden que esto lo vieron con Josefina Mazzola, es un trabajo bastante, hay que hacerlo una técnica analítica que debe ser con mucho cuidado en el laboratorio para obtener la correcta SIC. Luego, el valor B2 es el valor de saturación de base deseado, en porcentaje, menos el que ustedes tienen hoy en el suelo, y bueno, se divide por 100. Es muy sencillita la fórmula, y vamos a ver un ejemplo. Bueno, esto está todo subido al entorno, una norma IRAN que ya habló Hugo, y que permitió normalizar la comercialización de los productos bancarios para
realizar las correcciones de acidez. Bueno, esto es lo mismo que había dicho Hugo, en base al baudo, el poder relativo de neutralización. Entonces ustedes tienen que ver dos cuestiones importantes. Uno que es la eficiencia relativa y otro es la pureza del material. Entonces, la pureza del material va a estar dada por de dónde proviene ese material. Entonces, recuerden que son rocas molidas y esos yacimientos pueden tener mayor o menor pureza. Por eso es que los materiales que se utilizan, por ejemplo, como decía Hugo, calcio para nutrición animal, son de altísima pureza. Los que se utilizan para nuestro suelo, para hacer correcciones en suelo, son de menor pureza. Pero bueno, y esto es la eficiencia relativa que, como vieron bien con Hugo, está relacionada con el tamaño, y él se lo mostró bien en las fotos. Deben ser tamaño polvo para que reaccionen. Bueno, esto es lo que le había mostrado Hugo, por arriba de 2.36 milímetros, esto ya es una piedrita, entonces tiene un 5% solamente de eficiencia. Entonces, si ustedes van a querer corregir un suelo y les venden una caliza o una dolomía en piedritas, sepan que la eficiencia va a ser prácticamente nula. ¿No es cierto? Entonces, deben trabajar con este tamaño. Deben ser polvo, lo que ustedes compren. Calcitas o dolomitas. Fíjense la gran diferencia del poder, la eficiencia relativa. Bueno, esto ya se lo mostró Hugo, también tiene que ser polvo. Esto ya también lo mostró Hugo, lo paso rápido porque eso es la parte de reacciones. Y bueno, creo que esta foto no estaba en Hugo, simplemente mostrarle distintas marcas. Si ustedes entran a Fertec, van a poder ver hay otras marcas, ¿no? Como Jomel, o si van a una expo, bueno, ahora están, no se pueden ir, pero en cualquiera pueden entrar en las páginas y ver las distintas máquinas que se utilizan, y estas máquinas, esta maquinaria, tienen una tolva muy grande, porque para las enmiendas no estamos haciendo una fertilización, sino que estamos aplicando 1.000, 1.500, 2.000 kilos por hectárea. Entonces vamos a necesitar tolvas más grandes, y estas tolvas tienen un sistema de distribución, en este caso de platos, y también cuentan con, se puede hacer aplicaciones variables. Se puede cargar una tarjeta de memoria con un mapa de prescripción, lo que va a hacer que apliquen distintas dosis en distintos lugares, digamos, que estén georreferenciados. Esta es una máquina que tiene, por ejemplo, la cooperativa Guillermo Lehmann, con la cual hicimos un ensayo en Rafaela. Fíjense que aquí atrás tiene un sistema de platos que hacen la aplicación. Y esto era lo que le decía a Hugo hoy, que si es polvo, para que huele menos, puede ser humedecido, o viene también el polvo de calcita, de dolomita, peleteado, y bueno, también y en ese caso no se humedece, sino que simplemente se aplica con este tipo de Terragator, que sería el nombre de los americanos. Esto es cuando se aplica como van cayendo las partículas, en este caso sería polvo, y partículas un poquito más grandes, y así queda un suelo. Esto es una aplicación en Rafaela es una calcita, pero polvo peleteado. Se pueden ver que no son piedritas, sino que son unas bolitas, es polvo peleteado. Entonces, en definitiva, esto cuando llueve, digamos, ese polvo se suelta y va a reaccionar con el suelo. Esto, lógicamente,
se tiene que incorporar, como decía Hugo. La imagen anterior era previo al pasaje que hicimos con un desencontrado y luego una doblección. Entonces los incorporamos hasta aproximadamente los 20 centímetros de suelo. Si ustedes ven, aquí tienen distintas fotos, un testigo sin aplicar, esto es polvo, lo puse para que lo comparen con lo otro, cómo queda el suelo, 700 kilos y abajo 1400 kilos, pero esto es polvo. El mismo producto aplicado como polvo o como anteriormente polvo peleteado. Y fundamental, nuevamente, si esto queda en superficie, se va a transformar, se va a perder mucho como dióxido de carbono, va a dejar el calcio, pero no me va a corregir pH. Puede haber una corrección de pH en los primeros centímetros de suelo solamente. Entonces, aquí tienen distintas fuentes que se han consultado en un trabajo. Aquí aparece Sebastián Gambaudo, y bueno, distintas dosis de toneladas o en megagramos de la dosis utilizada de un corrector y el pH inicial menos el pH final. Fíjense que a mayor dosis, el pH, medido los primeros 20 centímetros o donde se ha realizado la corrección, lógicamente cuanto mayor es la dosis aplicada, mayor va a ser los puntos de pH o las unidades de pH que se pueden corregir. Y aquí hay varios, Vivas también, de Hugo Vivas, como es de la Estación Experimental Rafaela, como Sebastián Gambaudo. Este es un ensayo que está llevando adelante la Cátedra de Tierras, en conjunto con la Cooperativa San Justo. Lo puse porque los análisis me llegaron la semana pasada. El año pasado, previo a la pandemia, lógicamente a principios de año, del 2019, bueno, tuvimos la visita de un colega que es Omar Viñati de Cooperativa San Justo. Bueno, allí está Silvia, Gonzalo, Hugo, yo, José, estuvimos charlando ahí con él, y bueno, se planteó hacer un ensayo en la localidad de Ramayón, donde habíamos hecho, donde se realizó un análisis, y justamente lo que se hizo fue lo que le marcaba Hugo en la teoría. Lo que se analizó fue pH, estaba por debajo de 6, la saturación de base estaba en 67, y la saturación de calcio estaba en 50%. Sodio, lógicamente, al estar bajo, eso era bueno, estaba en un verde más oscuro, y vimos que magnesio y potasio, si bien estaban no tan mal, pero mostraban una cierta disminución también. Así que bueno, para mostrarles lo que pasó, este análisis fue realizado a principios de 2019, previo a realizar un encalado. Entonces, esto es 2010, esto es el testigo. Hoy se realizaron durante el mes de septiembre los análisis, se analizaron nuevamente, y bueno, dio nuevamente el testigo 5.9, y fíjense que el tratado, donde se aplicaron 3.000 kilos de una dolomita, que tiene solamente 5% de magnesio y 30 y pico de calcio, el pH aumentó, estamos hablando de los primeros 20 centímetros de suelo. La saturación de bases pasó con la aplicación de 3.000 kilos de 65 a 78 al cabo de un año. El calcio subió de 7.5 centimol carga o miliequivalentes a 8.5, subimos un miliequivalente cada 100 kilos. También subió magnesio porque esa era una dolomita que tenía magnesio, también aumentó magnesio. Y potasio también aumentó porque
no por esa enmienda que nosotros hicimos, sino porque le aplicamos, como vimos que estaba bajo en potasio, también aplicamos cloruro de potasio, por eso es que hay un aumento también en potasio. Lo que pasa es que en este proyecto no solamente se quiere corregir, se quiere hacer todo, digamos. Primero se corrigió el suelo, luego, bueno, hoy está con un cultivo de servicio y también se hizo ahora una descompactación. Bueno, primero fuimos con estas recomendaciones para corregir todos estos parámetros. Y fíjense, aquí abajo tienen una comparación de sin tratar y con tratar. Lógicamente, la SIC no se modifica, ¿no es cierto? La capacidad de intercambio es la misma, porque nosotros no modificamos ni la materia orgánica ni la arcilla, que podrían ser las dos que nos podría estar modificando la SIC, los coloides. El pH, fíjense que pasamos de 5.9 a 6.25, saturación de base de 67 a 78, calcio de 50 a 56, o sea, todavía nos faltaría un poquito, pero bueno. Magnesio subimos de 10 a 15, potasio también subimos, y sodio, lógicamente, como esas enmiendas no tenían sodio, no hubo ningún cambio en ese sentido. Se lo quería mostrar porque es algo que justamente... Sí. Sí, no, este gráfico se ve que es muy reciente cuando lo hiciste y no lo viste de nuevo. Le pusiste en las referencias de cada cuadro el 1 tratado, el 2 sin tratar y es al revés. Perdón, sí, para lo que hice no rápido. se confundan los chicos. Está bien la referencia abajo, todo, pero el numerito en el gráfico... En algunos están bien y en otros no están mal. Sí, lo hice rápido anoche, no, perdón. todos los tratados quedaron... Ah, sí, hay uno bien ahí sin tratar con Hay menos. uno bien, gracias, Hugo. Hay que tener que decirle a los chicos que tengan en cuenta que lo que vale es el tratamiento de abajo y los valores como están. Sí, no miren esto porque yo sí, ayer lo puse rápido, lo armé rápido la noche. Ya muy dormido, demasiado. No, estaba subiendo los trabajos que me pasaba vos y Gonzalo. Tenía Y, 10 cosas a la vez. y las preguntas del coloquio. Sí, Ajá. chicos, tengan en cuenta esto. Este es el no tratado y este es el tratado. Siempre es el uno, el no tratado, y este es el tratado. Entonces subió el pH, subió la saturación de bases. Aquí está bien, sin tratar, está bien el no tratado, y este es el tratado. Siempre tuvimos esta buena relación. Aquí en el último sí lo puse bien, sin tratar, este es cómo está el suelo en el testigo, y bueno, el tratado es este aquí. Ahí está, ahí está correcto, Hugo. En lo otro me lo pasé. Bueno, queda hecha la aclaración y después cuando lo suba lo corrijo. Y en este, no Lo solamente... decía ahora para que no tengan, que los chicos no se confundan, ¿no es cierto? No se confundan, exactamente. No, porque todo lo que está bien es el tratado. Exactamente. Ahora, bueno, eso, gracias a que, bueno, tuvimos el aporte económico, digamos, de Cooperativa San Justo para hacer todos los análisis. Se me asustó un poquito Omar cuando yo le pedía, pero bueno, en ese caso hicimos el análisis completo, pero también le pedí que hacer al laboratorio muestreos de pH, que está en el eje de la SI, pero muestreamos cada 5 centímetros hasta los 30 centímetros. Recuerden que esto fue incorporado. Fue incorporado con un desencontrado y luego con doble acción fue entremezclado. Entonces fíjense que el testigo, aquí está bien puesto, el testigo es el que está en rojo, y el verde es el tratado. Los primeros 5 centímetros de suelo, fíjense cómo pasó de 5,75 prácticamente
a 6.20, como en todos los estratos muestreados, el pH, y estos se hicieron muchos hinchazos, digamos, para hacer las muestras compuestas, a cada una de las profundidades, por eso fueron, aquí está, esto es un promedio, ¿no? Que luego hay que trabajar con la parte estadística. Simplemente se lo quería mostrar, es un promedio, pero como en profundidad también logramos, si bien no había tanto problema de pH, por eso yo le decía que el problema de acidificación se marca, si ustedes ven acá, hasta aquí, hasta los primeros 20-25 centímetros, estamos en pH 6.1, o sea, no estamos tan bajos. La principal acidificación la vemos en los primeros 10 centímetros. ¿Está? Entonces, pero vimos que la enmienda, al ser incorporada hasta los 20 centímetros, también logró aumentar el pH en profundidad. Y lógicamente, en superficie lo modificó mucho más. Por eso yo después hice este gráfico, fíjense que prácticamente casi 0,45 unidades de pH se modificó en los primeros 5 centímetros de suelo y 0,25 prácticamente en los de 5 a 10. Así que esto es muy importante porque estamos corrigiendo no solamente el aporte de calcio, magnesio, sino que estamos corrigiendo el pH. Y el pH, como veíamos, era importante para la disponibilidad de nutrientes para las plantas, para la vida microbiana, para la macrofauna y para todos los procesos bioquímicos y químicos que se produzcan en el suelo, digamos. Y bueno, como decíamos también, en la parte de actividad de las bacterias y fundamentalmente de las bacterias simbiontes, fijadoras de nitrógeno, como lo es el Rhizobium japónicos. Bien, esto es, a título de ejemplo, lo que yo le decía a Hugo, esto es lo que se vende, y yo siempre hago hincapié, un carbonato de calcio y magnesio, o carbonato de calcio y magnesio más el agregado de una cal hidratada, un hidróxido de calcio, eso hoy puesto en la zona vale $65. El mayor impacto del costo de estos productos es el flete. Como tienen que venir desde la cordillera hasta acá, es bastante el flete, pero en origen son muy baratos. Pero peleteados, como no se pueden aplicar como piedritas, como decíamos, por eso aquí dice dolomita o caliza granulada, o sea, piedrita, no sirve porque no va a reaccionar. Peleteado valen unos 160, 170 dólares por hectárea. Así que, pero bueno, esto con es más simple de aplicar, requieren cierta maquinaria que, bueno, hay que sumarle el costo para este tipo de aplicaciones. Esto lo puse a título de histórico, digamos. Hubo un proyecto en algún momento, fíjense que se llamaba justamente Encalar, que estuvo, el director fue Sebastián Gambaudo, y era un proyecto entre INTA con empresas de carbonatos. Bien, ahora ya vamos al ejemplo. Yo les voy a hacer un ejemplo. Vamos a trabajar como es engorroso el tema de los grupos. Simplemente vamos a mantener, yo ahora voy a hacer una presentación con un ejemplo, que ustedes lo tienen ahí en el práctico. Le voy a hacer un desarrollo del método de saturación de bases, y luego ustedes se juntarán en Zoom privados, pero pueden, para hacernos consultas, nosotros vamos a estar disponibles hasta las 13:45, y van a desarrollar el trabajo práctico que tienen en
sí, en el trabajo práctico de la cátedra. A su vez, cada campo asignado tiene un análisis que también van a tener que realizar el cálculo de necesidad de enmiendas y que está subido al entorno. Bueno, ustedes ya lo pueden descargar a esos análisis de suelo, y bueno, tienen hasta la semana que viene, hasta las 11, para subirlo, ya está el apartado para que lo suban. Entonces, bueno, yendo al ejemplo, imagínense que ustedes van al campo, que les toque, que lo llaman, ¿no es cierto? Y el productor primero pudo haber hecho un análisis de suelo básico, en el cual le midieron pH. En ese caso, fíjense que el productor pudo haber visto, o el técnico, que le indicó un pH 5.7. Cuando yo hablo de análisis básicos, estoy hablando de pH, materia orgánica, conductividad eléctrica, fósforo, nitrógeno total, puede incluirse nitratos, sulfatos, pero no las bases ni la SIC. Entonces, ustedes pueden tener en muchos campos o lotes análisis de ese tipo, de pH, que incluyan pH. Entonces, si ese pH le está indicando que el suelo está un poco acidificado, bueno, tendrán que pedir un análisis completo y pedir que le hagan la SIC, el calcio, magnesio, potasio, sodio, y bueno, con esos parámetros ustedes pueden, aquí ya lo tienen calculado, la saturación de bases. Con los indicadores que tienen, que les dio Hugo, y las tablitas, los trípticos que están subidos, pueden comparar esa saturación de bases y ver que, bueno, está un poco por debajo. Entonces, si ustedes tienen un objetivo, el productor le dice, bueno, quiero corregir este suelo, yo escuché que se puede corregir. Pues bien, ustedes si quieren, tienen un objetivo de corregir los primeros 20 centímetros de suelo y llevarlos a un 85% de saturación de base, bueno, van a tener que aplicar esa fórmula y haz esta formulita aquí. Entonces simplemente tienen la SIC, el valor deseado, 85, y el valor que tienen, que sería de 73. Cuando ustedes aplican esa formulita, hacen 85 menos 73 por 12 sobre 100, que esta sería la SIC, le da 1.44 miliequivalentes cada 100 gramos. Bueno, como vamos a utilizar carbonato de calcio para corregir, 1 miliequivalente cada 100 gramos de suelo de carbonato de calcio, tienen que tener en cuenta el peso molecular sobre la valencia. Entonces, de la fórmula química del carbonato de calcio, sabemos que 1 miliequivalente de carbonato de calcio pesa 50 miligramos de carbonato de calcio. Entonces, lo que ustedes encontraron en esta fórmula es que 1.44 miliequivalentes cada 100 gramos son cada 100 gramos de suelo es de hidrógeno. O sea, ustedes van a tener que reemplazar este hidrógeno por calcio. Por lo tanto, con regla de 3 simplemente, saben que para reemplazar, que 1 miliequivalente cada 100 gramos de suelo equivale a 50 miligramos de carbonato de calcio. Si ustedes tienen que reemplazar 1.44, van a necesitar 72 miligramos de carbonato de calcio cada 100 gramos de suelo para corregir esta cantidad de equivalentes de hidrógeno. Entonces, pero bueno, aquí lo tienen expresado en miligramos.
simplemente hay que ir haciendo un pasaje de unidades. Entonces, si vamos haciendo, yo se lo puse aquí detalladamente para que lo puedan ir viendo, pero 0,072 gramos, si lo paso a gramos, de carbonato en 0,1 kilo en 100 gramos, o serían 0,00072 kilos de carbonato en 100 gramos de suelo. O sea, simplemente llevar miligramos hasta kilos cada 0,1 kilos de suelo. ¿Está? Entonces, si queremos corregir, ahí yo puse una densidad aparente, simplemente para hacer el cálculo puse 1.2, pero bueno, puede ser 1.3 para hacer el cálculo. Me da que ustedes tienen 2.400.000 kilos de suelo. Ustedes ponen aquí 1.3, le va a dar 2.6, pero bueno, son los kilos de suelo que tienen en los primeros 20 centímetros en una hectárea. Entonces, como bien decía Hugo, si ustedes quieren corregir no en una banda, sino en toda la superficie del suelo, a esa profundidad, van a tener que hacer el cálculo sobre ese volumen de suelo. Y eso es lo que hicimos en ese trabajo que le mostramos, que estamos llevando a cabo sobre en la localidad de Ramayón. Bien, entonces, si teníamos que 0,1 kilos de suelo, necesitamos 0,000072 kilos de carbonato, en 2 millones de suelo, en 2 millones de kilos de suelo, 2.400.000 kilos, vamos a necesitar 1.728 kilos de carbonato por hectárea. ¿Está? Entonces, con eso yo voy a estar llevando la saturación de bases, voy a estar aumentando calcio, en este caso, de 73 a 85. Bueno, directamente se toma este valor, directamente expresado como kilo o toneladas o megagramos por hectárea de un material calcáreo, en este caso si tiene un 100% de poder relativo de neutralización. Si ustedes ven que ese material tiene un PNRT mayor o menor, van a tener que corregir este valor, aumentándolo lógicamente, en ese porcentaje que tienen de PNRT, para lograr su objetivo. Entonces, ustedes estarían no solamente aumentando, en este caso calcio, porque estoy utilizando una calcita, no solamente calcio, sino que eso también, como vimos en las diapositivas anteriores, va a estar influenciando, va a estar neutralizando ese carbonato, el CO3, va a estar neutralizando los hidrogeniones, lo va a estar transformando en agua, y vamos a estar, va a disminuir el pH, y esa disminución del pH nos va a favorecer todo lo demás. Y al tener más calcio y magnesio en el suelo, también va a favorecer todos los procesos de estructuración que van a influenciar sobre la parte física del suelo. ¿Estamos? Ahora, bueno, este es el otro ejercicio, pero quedo abierto a las preguntas. Entonces ustedes simplemente van a tener que desarrollar ahora, en este tiempo, hasta que se habilite el coloquio, van a tener que resolver este ejercicio, que es muy sencillo de hacer, sacarse las dudas sobre toda esta temática, hasta que se habilite el coloquio, y como trabajo para su casa, digamos, para hacerlo en grupo, van a tener que hacer el mismo cálculo con el análisis de suelo que tienen en cada uno de los campos. Y si quieren también, pueden sumar esto a título como le pedimos a cada uno que consiga un análisis completo de suelos, también lo pueden realizar. Ahora, conociendo la metodología, pueden también hacer un diagnóstico de si su suelo
de su análisis de suelo, necesita o no realizar un encalado. Quizás sí, quizás no, pero bueno, pueden analizarlo también. Así que bueno, cualquier duda, yo salgo de presentación y bueno, quedamos con Hugo y con Silvia, José, si quieren ver cualquier tipo de duda que le hayan quedado para poder realizar este práctico. Profe, cuando se lo aplica en la banda, la metodología es lo mismo para calcular, nada más que se considera menos centímetros de suelo, obviamente. No se va a considerar 20 centímetros, pero, por ejemplo, 7 centímetros, 8 centímetros de profundidad. Sí, el bandeo realmente no es una práctica que uno recomiende. O sea, vos imaginate que en el bandeo vos vas a estar aplicando, por ejemplo, un producto que va a tener que ser polvo peleteado en una bandita y va a estar, ahí lógicamente eso no te afecta para nada, digamos, la viabilidad de la semilla ni nada, pero la corrección de pH va a ser solamente en ese lugar. Con la cara de Hugo que estoy viendo nomás, es simplemente, la corrección debe hacerse en toda uno puede modificar, como yo les decía, si ustedes hacen una medición de pH, el pH hoy vale 250, 300 pesos hecho en un laboratorio. Si ustedes pueden medir pH a distintas profundidades y diagnosticar, para no ser un análisis completo a cada una de las profundidades, pero hacer el análisis completo y complementarlo con mediciones de pH cada 5 centímetros, ustedes pueden ver a qué profundidad tienen la mayor problemática. Entonces, por ahí pueden necesitar corregir los primeros 20 o los primeros 15 centímetros, y bueno, pero hacerlo en toda la profundidad, no en la banda. No sería lo correcto, digamos. Se hacen, sí, aplicaciones al voleo, se hacen, hay mucha gente que las hace, aplicaciones al voleo en superficie, pero tengan en cuenta que todavía no hay ensayos contundentes de esos trabajos. Estamos haciendo algo tenemos planificado hacer algo con Silvia, Gonzalo y con Martín Torres Dugan en ese sentido, pero todavía la corrección de pH no va más allá de los primeros 5 centímetros. Entonces, si ustedes quieren poner disponible y hacer todas las ventajas que yo les decía no solamente el punto de vista químico, bioquímico, biológico, y de la parte física del suelo, si ustedes quieren tener todas esas ventajas, van a tener que hacerlo en todo el suelo, en toda la masa del suelo, primeros 20 centímetros. Por eso es que en este ensayo que se está realizando en Ramayón, lo que planteaba Silvenov era, vamos con un combo. Entonces, corregimos suelos, vimos que tenía problemas de acidificación, nos faltaban bases, hicimos esa corrección, luego el colega ingeniero Omar Viñati hizo una implantación, hoy ese lote está con un cultivo de servicio, que es Vicia más Ryegrass. Ese lote va a ir a soja, y ahora sobre ese cultivo de servicio, justamente, bueno, Silvia le va a explicar en la próxima clase, creo, la parte de física de suelo y de descompactación. Bueno, ya le adelanto, se hizo descompactación para hacer las 3 tratamientos. Pero el tratamiento base fue corregir la parte de cationes y corregir pH, y eso, como yo lo mostré, ya se logró. Por lo tanto, es de esperar, en eso tenemos testigos, es de esperar que lo que hemos realizado las correcciones, el cultivo se desarrolle mejor. Con respecto al tema de la enmienda en bandas,
va en contra del concepto de enmienda. En algún momento yo les definí lo que era enmienda, que es un tratamiento de suelo que produce efectos tanto químicos, físicos o fisicoquímicos, o fisicoquímicos, y a la profundidad en donde le estemos aplicando. Si uno lo aplica en bandas, puede estar aplicando el mismo producto, pero simplemente como fertilizante, no como enmienda. No va a lograr las ventajas o los efectos que una enmienda tiene que lograr. Y con respecto a veces a lo que una pregunta que me habían hecho sobre el yeso y con el agregado de dolomita. Generalmente esos yesos que vienen en piedrita. Y si vienen con el agregado de dolomita, esa dolomita, como dijo Oscar, esa piedrita no se va a solubilizar nunca. Entonces, no solamente están pagando algo que no saben si les va a servir desde el punto de vista químico, porque no hicieron análisis, sino que están pagando algo que no va a funcionar porque no se va a solubilizar. Porque el yeso sí se va a solubilizar como piedrita, pero la dolomita no. Y la aplicación en banda, vuelvo a repetir, de este tipo de productos para enmiendas, por ejemplo, el yeso funciona como fertilizante azufrado. Y la mezcla de yeso con algún tipo de calcario en polvo, el azufre o el sulfato puede ayudar tal vez a llevarlo un poquito más abajo, pero no va a ir muy lejos, porque las reacciones, como vimos lo que pasaba con las reacciones de los carbonatos, la reacción de los carbonatos se da ni bien encuentra solución del suelo, ahí en los primeros centímetros, y se va a ir produciendo el bicarbonato y se va produciendo el ácido carbónico y los hidrogeniones van a ir formando agua con los hidrógenos del suelo y va a corregir tal vez en un problema de acidez localizada en los primeros centímetros, va a corregir esos primeros centímetros, pero no en profundidad. Y a su vez, si lo hacen en banda, va a corregir en los primeros centímetros y en el lugar donde cayó la enmienda, no más allá. Así que la aplicación en banda como corrección de suelo no tiene sentido. Otra cuestión que me estaba acordando, muy importante, es que, bueno, como hay distintos yacimientos, hay que ver el tema del origen geológico de esos yacimientos. Hay diferencia, entonces los que estudian la parte de mineralogía lo saben, bueno, hay que consultar con un geólogo ese tema, y si tienen que hacer análisis, justamente porque nosotros hemos mandado hace poco, una empresa, el asesor mandó a analizar, lo mandamos a Buenos Aires, a Tecnoagro, porque, bueno, se puede mandar a Córdoba, bueno, nos quedaba más cómodo mandarlo a Tecnoagro, mandamos calizas, una dolomita, y un yeso, para justamente lo que decía Hugo, la empresa puede tener un análisis, pero bueno, si yo compro 2 o 3 equipos para hacer correcciones, tomamos una muestra, la mandamos, bueno, eran buenos, digamos, correlacionaban con lo que nos habían dicho, pero bueno, sepan esto, que para hacer esos tipos de análisis hay que mandarlos a ciertos laboratorios en particular, no se pueden realizar sobre minerales, no sobre un fertilizante común que se puede analizar en la Facultad de Ciencias Técnicas o quizás en la facultad misma se puede analizar, pero cuando son minerales hay que mandarlos a laboratorios, digamos, que tengan las técnicas para poder determinar el calcio, el magnesio, potasio que puedan tener. Profe. Sí. Le consulto, en el ejercicio 1 el objetivo es llevar la saturación de bases hasta el 85%. Cuando lo realicemos para nuestro suelo, el del que tenemos grupalmente, ¿lo llevamos también a 85? Eso es un poco de criterio, digamos, si quieren llevarlo a 80, 85, ese es el valor de saturación de bases
que uno debería lograr. Lo primero que ustedes deben mirar es, creo que Hugo lo dijo en la teoría, es ver la relación calcio-magnesio y potasio-magnesio, a ver, o relación calcio-magnesio principalmente, a ver si necesitan utilizar una calcita, que es carbonato de calcio, fundamentalmente con algunas impurezas, pero carbonato de calcio, o una dolomita o algún material magnesiano, digamos, de acuerdo a lo que ustedes necesiten. O en este caso, yo me olvidé de nombrarlo, en los fertilizantes potásicos, por ejemplo, hay un producto que era el llamado Sulfomax, que hoy se llama K-Max, que es potasio-magnesio, es un producto que viene de México, es un yacimiento que está, la piedrita, digamos, que viene, es más soluble y aporta azufre, magnesio y potasio. Así que, bueno, primero ver con el diagnóstico del análisis del suelo qué es lo que necesitan ustedes. ¿Está? Si necesitan calcio o si necesitan calcio y magnesio. En base a eso van a usar la enmienda adecuada y luego pueden llevarlo, como decía Hugo, a ver en qué momento de la rotación ustedes van a hacer un laboreo de suelo, por ejemplo. Entonces ahí hacer la aplicación y bueno, por ahí le va a dar que si están muy bajas en saturación de bases, le va a dar un muy alto volumen que van a tener que aplicar. Entonces, en lugar de llevarlo a 85, pueden plantearse llevar a 80, y bueno, y después en otro, más adelante, hacer otra corrección mayor. Es un poco de criterio, no sé, Hugo. Sí, en base a eso, fíjense que algo que en el ejemplo no estuvo colocado, no se puso por simplicidad, que es la eficiencia relativa. Y cuando vamos a hacer en una rotación una aplicación a lo largo de, o sea, en un momento específico, y que tienen que quedar 3 o 4 años tal vez después sin aplicar, ahí van a tener distinta cantidad, supónganse que tienen que aplicar 3.000 kilos por hectárea, pero pueden estar aplicando 1.000 kilos con una eficiencia relativa del 100%, con un tamiz de 75 micrones, otro 1.000 kilos con una eficiencia relativa algo menor, del orden del 50%, con un tamiz más grueso, y otro porcentaje con una eficiencia relativa del 30%, supónganse, con un tamiz un poquito más grueso, y de esa manera van a tener a lo largo del tiempo la disponibilidad del nutriente. En el cálculo de la necesidad de enmienda, o sea, por un lado necesitan el cálculo de la necesidad de corrector, que estaba bien con a cuánto queremos llegar. Pero por otro lado, la necesidad a aplicar de la enmienda no es lo mismo si tienen, como en el ejemplo, que fue todo un tamiz de 75 micrones, porque tuvo carbonato de calcio con un tamiz de 75 micrones, 100 de poder neutralizador y 100 de eficiencia relativa, PNRT 100. Pero si tienen un PNRT algo menor de 100, porque por ejemplo está molido un poquito más grueso, eso tienen que considerarlo. Y si ponen ese molido un poquito más grueso en un momento determinado de la rotación, se va a ir liberando lentamente con el tiempo. Pero no pongan piedra de 2,5 milímetros, porque ahí no se va a liberar nunca. No sé, eso es todo cuestión de criterio de qué material utilizar y cómo utilizarlo. En este momento, con la clase esta, les tratamos de dar los conceptos básicos para que ustedes relacionen todo y sepan qué es lo que tienen que, digamos, considerar. No van a tener la receta específica para cada análisis, porque cada análisis y cada situación va a tener una recomendación específica. Yo le diría a Hugo también es que lo invitamos a pensar a cada uno en base a ver, si ustedes están haciendo un diagnóstico, tomen los análisis de suelo que ustedes hicieron en su zona, que yo lo estoy revisando, nada más que son 100 y pico, me lleva un tiempito, pero bueno, estoy viendo la coherencia y todo eso.
Pero bueno, cada uno de ustedes, lo invitamos que lo miren, que vean, bueno, primero si es coherente, y después que vean a ver si tienen los datos, si ven algo raro, no algo raro, sino que ven que hay acidificación, que hay baja saturación de calcio, magnesio, ven alguna problemática de la que van aprendiendo, digamos, a lo largo de los prácticos, consulten al técnico, al productor o al que le haya dado ese análisis, y bueno, pueden recabar información bajo qué sistema está ese lote, y entonces lo invitamos a pensar, a ver, si tienen un pH de 5.7, con baja saturación de bases, o sea, todo lo que vimos en el teórico y en el práctico, y están en un planteo de siembra directa, y quieren corregir eso, a ver, ¿cómo ustedes podrían corregirlo? O si necesitarían hacer alguna otra cuestión. O sea, no hay una receta, y hay que empezar a pensar, a ver qué es lo que necesita nuestro sistema. Para eso piénsenlo, consúltenlo, no le quiero dar la respuesta ya, pero piénsenlo en las futuras clases, cuando vean matemática orgánica, cuando vean física del suelo con Silvia y José, cómo no es un puzzle que tenemos que ir armando, y cómo a veces los técnicos nos cerramos, y perdón Silvia, tomo tus palabras, no sé, o si querés aportarlo vos Silvia, vean el sistema, porque por ahí se quieren corregir algunas cosas y nos olvidamos de ver cosas importantes, y no vamos a, después no logramos los objetivos porque nos hemos olvidado de hacer algo. Así que piensen un poco cuando vayan viendo todos los distintos prácticos, traten de comenzar a pensar, a ver, no solamente la disponibilidad de un nutriente, sino también la parte física y la parte biológica del suelo, cómo funciona. ¿Cómo piensan que puede vivir una lombriz que necesita pH 6,5 y tenemos un pH 5,7? Entonces, y esperamos esperar ver lombrices en planteos con esos pH. Entonces, bueno, empiecen a hacerse todas esas preguntas.